Hablaremos hoy sobre un tema muy importante en este 2016. En el cierre del 2015 lo fue por los números y por muchas circunstancias que en este preciso momento se están dando, el tema migratorio. Se habla de redadas en Estados Unidos, redadas sorpresivas. Estamos hablando también de un número creciente de guatemaltecos que están siendo devueltos a nuestra patria. Pero vamos a conocer muchos detalles sobre este tema siempre importante. En este caso, pues nos acompaña en nuestro set el licenciado Fernando Castro, quien es consultor migratorio. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, muy amable. Es un tema pues muy amplio, pero ¿cómo lo podemos diversificar? En este momento, ¿cuál sería lo más preponderante, Fernando? Bueno, lamentablemente lo que son las deportaciones que se tienen vía terrestre por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, en el cual se ha dado una alza enorme de lo que son las deportaciones. De esta cuenta tenemos, en el año 2015 cerró con 73.959 personas deportadas. Comparativamente con el año 2014, que fueron 45.119, tenemos un incremento sumamente alto de 43.369 personas. Entonces, esa situación es muy alarmante, pero estas deportaciones se dieron a raíz de la implementación del programa de la Frontera Sur en México, porque por diversas circunstancias se evitó que los migrantes puedan abordar el tren La Bestia. Entonces ya en Arriaga no pueden abordarlo ni en Tapachula. En Veracruz fue prohibido también. Entonces esta situación da a que tengan que abordar buses, camiones, transporte colectivo o lo que es carros, pero los puestos de registro a lo largo de la frontera Guatemala-México se han incrementado por parte del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal, de la Policía Municipal, del Ejército y de la Marina. Entonces son circunstancias que esto obliga a que los migrantes sean atrapados en una mayor cantidad y deportados a nuestro país. Lamentablemente, en el caso de los centroamericanos, en un gran total, son 157.378 en el 2015 y 114.009 en el 2014. Eso es lo que refleja que fueron 43.369 con un alza de 38% en las deportaciones de todos los centroamericanos, la cual está dividida en 73.959 guatemaltecos, 1.341 nicaragüenses, 30.047 salvadoreños y 52.031 hondureños. ¿Qué nos dicen estas políticas migratorias de Estados Unidos y de México? Es decir, ¿qué podemos esperar para este año que apenas empieza? Lo que podríamos esperar es un incremento mayor todavía en las deportaciones hacia los países centroamericanos, debido a que las autoridades de Estados Unidos han puesto mucho más empeño en que los migrantes no puedan llegar a Estados Unidos. De esa cuenta, si nos damos la muestra que nos da es que fueron 31.443 deportados de Estados Unidos vía aérea, y el año pasado fueron 51.157. Tuvo una diferencia de 19.714 deportados menos que el año anterior. Esto significa que ha sido más efectiva la política de contrarrestar la migración en México y haciendo más difícil que llegue el migrante a Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama está por concluir, pero ¿qué nos ha dejado? En algún momento él hizo ofrecimientos para los migrantes. ¿Se ha logrado cumplir o no estuvo en las manos de él? Bueno, él hizo un ofrecimiento de una reforma migratoria en un momento determinado, que no era la más apropiada, pero ofrecía el DACA y en ese sentido fue suspendido por un juez de la Corte de Estados Unidos de Nueva Orleans. Y de esa cuenta ya no permitió ninguna circunstancia que pudiera beneficiar a los migrantes en ninguna forma. Recordemos que en Estados Unidos son alrededor de 12 millones de migrantes que se encuentran residiendo en dicho país, y de esa cuenta, obviamente, a cómo están las circunstancias y cómo viene las elecciones en dicho país, una reforma migratoria será muy difícil, casi imposible, diría yo, de que se pueda implementar, y sobre todo de beneficios para los inmigrantes. Al contrario, platicabas con relación a lo que eran las deportaciones de familiares, y eso se está dando. Digamos, en las primeras 4 mujeres guatemaltecas que fueron detenidas en Carolina, en Florida y en Georgia, fueron deportadas con sus hijos.
pero de esta cuenta se tiene conocimiento que es entre 270 a 300 guatemaltecos que tienen orden de captura porque ya su proceso migratorio venció y no se logra hacer alguna situación que pueda defendérsele. Por consiguiente, estas gentes van a ser deportadas. Es una lamentable situación para los migrantes porque esto crea una zozobra dentro de la comunidad de todas las nacionalidades que existen en Estados Unidos, porque las capturas se están dando en bloqueos en las carreteras, en lo que están entrando las autoridades de migración a las casas. Según lo que indicaban estas personas, es que habían entrado buscando a Javier Solís, una persona que no tenía nada que ver, pero al darle el ingreso a las personas de migración, estas empezaron a registrar, capturaron a la persona que estaban buscando y vienen deportadas. Esa es la triste historia que se está dando ahorita. De estas redadas nos hablará más adelante y nos dará algunos consejos para los migrantes guatemaltecos. Mucho gusto. Pero volviendo un poco respecto al poder del voto latino, ¿este es en realidad fuerte y poderoso o ello es un mito, Fernando? No, realmente sí es fuerte porque el gobierno de Barack Obama pudo sustentar una fuerza muy significativa en el voto de los migrantes en favor de él. Lamentablemente, si nos damos cuenta de cómo ha sido el comportar de ambos periodos de gobierno de Barack Obama, es el mayor deportador de lo que es Estados Unidos, porque sí supera más de 2.100.000 personas las que han regresado a sus países en este periodo de Barack Obama. ¿Qué podemos hablar respecto al respeto a los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que el migrante lo ampara lo que es la Constitución de Estados Unidos, en un sentido de que si una persona de migración o de la policía o el FBI o de seguridad nacional quisiera entrar a las casas de estas personas, tienen que primero presentar una orden de juez competente para poder realizar los registros. Si esta persona no da la autorización, pues obviamente tendría, el hecho de que no pueda entrar. Si en el caso ya con la orden pueden ingresar, la persona inmigrante no debe contestar ninguna pregunta a las autoridades, debido a que éstas pueden ser en un momento determinado usadas en su contra. Entonces, lo recomendable es que se pueda comunicar con abogados que son de las organizaciones de migrantes que brindan esta asesoría en forma legal para que les puedan ayudar en un momento determinado. Si hay más personas en la casa, también pueden servir de testigos en un momento determinado para lo que es en la corte migratoria. Pero realmente una de las recomendaciones que se hace ver es cualquier inmigrante lo más seguro que debe tener es realizar ante un abogado migratorio, una carta poder. Una carta poder en relación a que sus hijos puedan tener la seguridad de que no vayan a ser capturados por parte de migración, llevados a un albergue y luego de un proceso puedan ser dados en adopción. Esa situación, la verdad, es que es muy penosa, pero la gente no pone la atención debida. Entonces, esta carta poder le da la potestad o la autorización a algún familiar o algún amigo a que quede en resguardo sus hijos. También, si en un momento determinado este migrante ha logrado comprar alguna casa o tiene cuentas bancarias o puede hacer, quiere vender o cobrar sus salarios, pues esta es una carta que también le puede dar el derecho a realizar las operaciones que antes he mencionado. ¿Por qué razón? Porque si está fuera de Estados Unidos es imposible. Pierde todos sus bienes en Estados Unidos porque no tiene representación legal. En cambio, con una carta poder hecha ante un abogado, es una diferente situación que se le puede dar para beneficio de ellos. Ahora, no confundamos con los notarios. Los notarios son solo gente que hace algún tipo de escritura o documento, pero nunca va a poder representarlos ante lo que es un juez migratorio en una corte. Por esa razón es que deben buscar a un abogado migratorio y, sobre todo en las organizaciones como la Raza, UCLA, que son organizaciones de migrantes que apoyan a la gente sin cobrarle un solo centavo. ¿Es difícil localizar a estos abogados especialistas en migración? No, estas organizaciones, como tienen sedes en cada uno de los estados de los Estados Unidos, tienen su base, entonces es fácil poder entrar a localizar cuál es la dirección y lo más conveniente es poder tener un número que puedan comunicarse estas personas. Digamos, en el caso de Carolina, las organizaciones de migrantes han puesto a servicio de la comunidad, no importando su nacionalidad, el número 984-333-0000.
377-2622 para que las personas puedan abocarse en un momento determinado en relación a situaciones migratorias o redadas que se puedan dar. ¿Pero qué está pasando? ¿La gente tiene confianza o por el contrario cree que va a ser más fácil de detener? La gente está bastante preocupada por una situación que se está dando de estas capturas, porque su situación es ilegal. Entonces, por esa misma razón, crea zozobra. Y esta situación para ellos mismos es algo que les puede ser inconveniente. Entonces, estas redadas, al final de cuentas, sí crea la zozobra dentro de la comunidad migrante y que realmente el gobierno debe poder generar una campaña de orientación sobre cómo actuar ante redadas, ante autoridades de migración, los derechos, porque es una obligación del país hacia los inmigrantes que están en el extranjero. ¿Por qué se aumentó el número de redadas en este momento? Bueno, recordemos que Jay Johnson había mencionado que que iban a hacerse redadas a partir de las personas que habían entrado el 1 de mayo del 2014. Del 2014 para acá, obviamente hubieron muchas personas que dejaron de poder ser vencidos en sus juicios correspondientes. Entonces, de esa cuenta, la misma gente que perdió son las que están condenadas ya por una orden de migración de ser expulsados de Estados Unidos hacia sus respectivos países.